Amigos, gracias por dejarnos sentados a sus hogares para oír el programa Cronos, un encuentro con la historia. Programa que llega a través de Radio Cóndor, emisora cultural y universitaria de Manizales, bajo la dirección del Centro de Historia de Manizales, con Vicente Arango Estrada, su presidente. Vicente, sigamos haciendo los comentarios sobre toda esta parte de la colonización, y en el último programa habíamos hablado todos los viajes que tuvo Joaquín Arango Restrepo hasta que se devolvió a su tierra y trajo sus padres, le mostró todo lo que él había visto y el regreso de nuevo a Salamina. Entonces de ahí, cuando él regresa a Salamina, él cuenta pues todo lo que se podía hacer acá. De ahí que sigue. Hablemos hoy en día sobre lo que se ha llamado la famosa expedición de los 20, que en tu libro de Manizales, un hito en la historia, nos comentas muy bien que eso no, sobre esa leyenda, entre comillas, sobre la expedición de los 20, no fueron tanto los 20, pero había personajes muy importantes que yo creo que se puede hablar de cada uno, porque cada uno tiene su importancia en la fundación de Manizales. Bueno, José Germán, con mucho gusto trato de absorber la pregunta, pero antes quiero saludar a nuestros oyentes y darles un agradecimiento por seguir nuestro programa. Reitero, yo no sabía que nos oían tantos, hermano. Uno en la calle recibe mensajes, felicitaciones, preguntas, aquí por el internet de esta emisora también, en los personales, en los correos personales también me hacen preguntas, y he ido a través de varios programas tratando de contestar esas inquietudes de la gente. Por ejemplo, estas que usted me hace hoy. Recuerda que habíamos contado que José Joaquín Arango pues subió de la Cuchilla del Salado hasta donde hoy en día está el monumento de los colonizadores, y él desde esa explanada trató de conocer o de mirar lo que se veía en toda esta montaña, y le pareció tan hermosa que dijo que aquí debería haber sido el paraíso. Esa motivación de la belleza de la tierra, más las ansias de conseguir un pedazo de tierra para asentarse con su familia, hizo que él pensara muy seriamente en devolverse por su papá, don Esteban Arango, que estaba en Abejorral, para mostrarle. Hay que tener en cuenta que cuando José Joaquín llega a estas tierras era un hombre de 34 años y don Esteban ya tiene casi 70 y pico, pero eso no le impidió a José Joaquín devolverse hasta Abejorral y traérselo para mostrarle. Yo insisto en que en esa época los hombres eran de otro talante y de otra resiedumbre, que no importaba la edad y no tenía sus achaques de enfermo ni nada, sino que se vino con José Joaquín y sube hasta allá, hasta donde están los colonizadores, y José Joaquín le muestra todo, y Esteban Arango queda feliz y dichoso con lo que está viendo. Le dice: sí, José Joaquín, aquí es donde tenemos que asentarnos. Pero Esteban nunca se asentó aquí. El que sí se asentó aquí fue José Joaquín con su señora y sus hijos. Algunos hijos que tenía pequeños, porque otros nacieron aquí en Manizales. Después de que él le muestra y caminan por toda esta selva, mostrándole la riqueza maderera y todo lo que había, se devuelven primero a Neira y después a Salamina. A Neira, ¿por qué? Porque recuerden que Neira pues era la última población que se había fundado. Allá están Antonio María y Victoriano Arango, que son tíos medios de José Joaquín, o sea, hermanos medios de Esteban Arango, y tienen una conversación muy larga sobre el futuro de todas estas tierras. No sé, de eso pues no está explicado históricamente, pero yo intuyo que estos tres Arangos suponen o deben de haber conversado que hay que meter este cuento de estas nuevas tierras dentro de la política para ver qué logran del gobierno antioqueño, y por eso se van para Salamina y se entrevistan con el profesor Ospina Delgado, Mariano Ospina Delgado, que algunos historiadores de Manizales han confundido con Mariano Ospina Rodríguez, que fue presidente de Colombia y que dicen que estuvo aquí.
Eso no es cierto. Mariano Ospina Rodríguez nunca estuvo en Manizales cuando estaba en el proceso fundacional o en el proceso exploratorio. Y creo que hasta después de ser presidente tampoco estuvo aquí. Ellos se entrevistan con Mariano Ospina Delgado y le cuentan pues todo lo que hay aquí. Y recuerde que Fermín López también había hablado con Mariano Ospina. Y Mariano Ospina se forma como una idea mental de lo que son estas tierras, porque él ya tenía un conocimiento geográfico e histórico. Él nunca había visitado esto, pero sí sabía que estas tierras pertenecían al estado de Antioquia y sabía mucho de que por aquí antiguamente había pasado un camino que de Cartago subía hasta Arma. O sea, para él no era extraño estas tierras. Y este Mariano Ospina, viendo todas esas perspectivas, los anima a fundar una población por aquí o darle un desarrollo diferente a lo que se estaba dando, y les augura muchos éxitos. Inclusive ese Mariano Ospina que se dice que estuvo aquí en Manizales, que yo repito, no es Mariano Ospina Rodríguez, creo que es Mariano Ospina Delgado, que él estuvo aquí, y según las historias, lo que uno puede sacar deducción es que se pararon más o menos donde hoy en día está el tanque de Chipre, en el Parque del Observatorio, y le explicaron pues cómo iba a ser la cosa, imaginativamente cómo iba a ser el poblado en caso de que se desarrollara y por dónde iban a ser los caminos. Y el hombre quedó muy entusiasmado, y parece que como él era político, él los alentó mucho y se comprometió a ayudarlos. Eso es unas suposiciones que yo saco leyendo diferentes documentos y leyendo diferentes historias. ¿Y por qué saco esas conclusiones? Porque recuerden que ya en 1849, el 12 de octubre, cuando se aprueba la ordenanza por la Asamblea de Antioquia para que se cree el distrito parroquial de Manizales, esa ordenanza la había presentado Mariano Ospina Delgado desde el 1 de octubre, o sea que ya él estaba comprometido con todo el cuento pues de esta nueva población. Estamos hablando que cuando él se entrevista con José Joaquín y con Esteban y con otros colonos de esto, eso debe haber sido por ahí en el año 44, 45 o de pronto muy tarde en el 46, pero eso sucede 4 o 5 años antes de que él presente el proyecto formal a la Asamblea de Antioquia. O sea que el Mariano Ospina Delgado que se habla, insisto, y que quede muy en claro y que la gente saque sus conclusiones, es Mariano Ospina Delgado, no Mariano Ospina Rodríguez. Eso es un problema en la historia de toda Colombia. Hay muchos personajes homónimos en apellidos y en nombres, pero como no se acostumbraba en ese entonces clarificar o poner en los documentos el segundo apellido, si usted no es cuidadoso en confrontar las fechas y los sitios, puede confundir los personajes, que es lo que le ha pasado a mucho historiador en el caso nuestro. Vemos que cuando se devuelven pues para Salamina, lo más seguro es que José Joaquín vuelve a llevar a su papá otra vez hasta Bejorral. Eso tampoco está claro en la historia, pero ya vemos a José Joaquín otra vez aquí en Manizales, ya fundando su abierto allá en donde está San Cancio. Ya se ha traído a Eulalia Restrepo y a sus 4 hijos pequeños, ha traído algunos peones, algunos obreros y algunos parientes pobres, porque ahí aparecen una cantidad de arangos que usted, viendo la genealogía de los arangos, se da cuenta que son primos segundos y primos terceros, pero que están muy comprometidos en la colonización y que reciben tierra tanto urbana como rural, pero no los ve uno pues como muy estrechos con la familiaridad de los Arango Restrepo y de los Arango Palacio, que son los que verdaderamente pues siguen el tronco generacional de José Joaquín, Antonio María y de Victoriano Arango, que ellos, a pesar de ser Arango Montoya, ojo, son hermanos medios de don Esteban Arango Botero. Es que eso es lo que hay que tener en cuenta. El padre el abuelo de José Joaquín, que se llamaba Pedro Pablo Arango, fue casado 2 veces. Y entonces vemos ahí unos Arango Botero, hermanos medios de unos Arango Montoya, que son todos estos que estamos hablando. Entonces todos estos otros arangos que usted ve, Genaro Arango, todos estos arangos que hay una gran línea genealógica que están asentados aún hoy en día por allí, por los lados yendo por la carretera panamericana hacia Chinchiná, eso se llama ahí Tarrolizo,
No, mucho más abajo del Rosario, donde hay un puente que se me olvidó el nombre, pues si paso por ahí mucho, se me olvidó el nombre. Todos esos arangos son de esa misma ralea, son el mismo arango, pero digo, pues no es un parentesco muy estrecho, pero son los mismos. En Villa María también hubo muchos de esos arangos, en Neira también, en Salamina también y en Aguadas también. O sea, es un apellido que está muy vinculado a la colonización. Los mismos arangos de Pereira, los que hay en el Líbano también son lo mismo. Los de Villahermosa, Casabianca, Falan y Palo Cabildo es lo mismo. O sea, es una misma familia en distintas ramas que se desperdigó por toda esta colonización. Vemos también esos arangos, que son los arangos Cano, de la joyería Cano, que son también ese mismo parentela, son los que están vinculados con la fundación de una gran cantidad de pueblos en el Quindío, y que son los que han escrito todas esas historias de la huaquería en el Quindío. Es decir, una gente que está hablando con mucho conocimiento sobre la colonización, sobre las huacas y sobre la fundación de pueblos. ¿Por qué? Porque son testigos presenciales y ejecutores de muchos de esos actos que narran en sus escritos. Entonces, cuando José Joaquín Arango se devuelve de Abejorral, como dije, y viene y se asienta definitivamente ahí en Rastrojos, al lado de donde hoy en día existe la urbanización La Camelia, todo eso era la tierra de ellos. Toda esa falda desde la avenida Santander hasta el río Chinchiná, ahí a los pies del Morro Rancancio, todo eso era de José Joaquín Arango, y enseguida vivía Antonio María Arango, o sea, eso lo dominaban ellos. ¿Por qué me extiendo tanto en esto? Pues porque esas son las historias que yo he oído de tradición en la familia, y le creo más a esas que a las que han contado algunos historiadores de Manizales, porque es que esto pues lo sabemos por tradición familiar, muchas cosas de las que hay. También hemos dicho que José Joaquín Arango se devuelve para Neira cualquier día y se reúne con muchos colonos en un día de mercado de los colonos que hay aquí en Manizales, y les dice así más o menos: estoy mamado con esta viajadera aquí pues a comprar mercado y a muchas cosas, porque fundemos definitivamente un pueblo y dejamos esta pendejada. Hay que recordar que ir de Manizales a Neira en ese entonces por entre la selva duraba 2 días, o sea que era 2 días de ida, 2 días de venida, más uno que estuviera, mejor dicho, se perdió una semana, entonces ellos ven la necesidad de establecerse definitivamente aquí, y como he contado en muchas partes, se ponen en contacto con los que están establecidos en la Enea, algunos en La Linda, otros aquí en el sector de Sierra Morena, algunos de Borragacho, y convienen en fundar un pueblo. Recuerden que se vienen de Neira, la famosísima expedición de los 20, que no son 20, eso sí está comprobado científicamente, como digo yo, porque en los documentos unas veces figuran 12, otras veces 18, otras veces 16, otras hablan hasta de 25 personas, y yo sostengo que son más de 130 y doy los nombres de esos 130. En cambio, los historiadores, cuando hablan de la exposición de los 20, aportan 1 o 2 nombres nomás. Siendo muy aventado el escritor, da el nombre de 4 personas. Entonces, ¿cómo pueden ser 24? O 4 pueden ser 20, no sé. Eso es una falta de rigurosidad en la investigación y en el manejo de las fuentes históricas. Yo sostengo que son más de 130. Esas personas los hemos llevado a la Enea y hemos contado el cuento de lo que pasó en la Enea, de por qué se empezaron a repartir los lotes, se trazó y al fin no se construyó nada allá. Los vimos que se devolvieron hacia el sector de Minitas, donde está la escuela de Carabineros. Pasa lo mismo, lotes trazados, entregan tierras, pero tampoco les gusta lo último. Siguen hacia donde hoy en día está el INEM Baldomero Sanincano, ahí ni siquiera se asientan ni nada, sino que dicen esto aquí está, hay mucha cañada, no hay aguas suficientes, mejor dicho, esto aquí no es, hasta que resulta don Manuel María Grisales diciendo que tiene un abierto, que en fin, todo ese cuento ya lo hemos explicado muy bien, pero le paran bolas a Manuel María Grisales y vienen a donde hoy en día está la Plaza de Bolívar. Ahí abren lo que se llamaba la Rosa de Comunidad, es decir, tumban árboles, tumban montaña, siembran una gran cementera de maíz y lo llaman la Rosa de Comunidad porque eso era de todos, era para sostenerse mientras el pueblito o el comercio o el caminar por todas estas tierras diera pues mayor movimiento comercial y la gente pudiera solventarse
y tener que comer pues mientras llegaba esa época. Todo eso ya lo hemos dejado muy claro. Cuando se tumba la Rosa de Comunidad, que ya hay muchas personas asentadas en diferentes sitios de lo que ya hoy es el centro de Manizales, aparece un acuerdo municipal de Neira, en donde reglamenta cómo debería hacerse una ciudad. Es muy interesante, ese documento lo conoce muy poquita gente. Ese documento tiene una vigencia plena a partir de 1850. Acuérdense que nosotros hemos dicho que los repartos oficiales se hicieron el 24 de julio de 1850, amparados en ese acuerdo, que ya ha habido reuniones de un cabildo municipal que se ha hecho en Manizales, reforma ese acuerdo y lo amplía, pero ya de Manizales, y establecen de cuánto van a ser el tamaño de las cuadras, cuántos lotes en cada cuadra, cómo los van a entregar, quiénes son los que tienen derecho a esos lotes, y por eso vemos que se reparten 1.154 predios en lo que va a ser la ciudad de Manizales. Pero el 24 de julio de 1850, cuando se hacen las primeras entregas, se entrega lo que hoy en día se reconoce como el centro histórico de Manizales. Es decir, este proyecto del centro histórico de Manizales, que va desde la calle 18 hasta la calle 25 y desde la carrera 19 a la carrera 25, eso es lo que se repartió ese primer día del 24 de julio de 1850. Poco más o menos, es decir, si me equivoco o no me equivoco, por 10 o 12 lotes más o 10 o 12 lotes menos. Ahí están sentados los verdaderos pobladores iniciales de la ciudad de Manizales en el área urbana. Eso hay que tener en cuenta, que es otra cosa que no han clarificado muy bien los historiadores tradicionales. Una cosa son los repartos que se hicieron urbanos y otra cosa son los repartos que se hicieron en el área rural, que eso también lo hemos explicado en otros programas, y que el área rural estaba sustentada por dos grandes bancos de tierra que se hicieron, uno por la donación que hizo Tomás Cipriano de Mosquera y otro por lo que se dio la compañía González y Salazar mediante una transacción que se hizo en el Congreso de la República el 18 de junio de 1853. Entonces eso es muy diferente a lo que es el pueblo. Lo que es el pueblo son 51 manzanas inicialmente, lo que está demarcado como centro histórico de la ciudad de Manizales. Tienen más o menos unos 225 dueños iniciales, eso está muy aclarado, y ahí se especifica del lote en qué manzana es, linda con qué calle, por el norte, por el sur, es decir, está muy claro. Pero ahí hay una cosa muy interesante para ver, que de acuerdo a eso, cuando se reparten los lotes, ya se tenía medida exacta para el Plaza de Bolívar, medida exacta para las calles, se tenía muy claro el nombre de esas calles. O sea, ya el pueblo en la imaginación y en la planificación existía. Por eso yo me río cuando algunos historiadores dicen que esto se hizo sin ninguna planificación. ¿Y en la mente de quién existía eso? Eso en los legisladores que hicieron eso. ¿Quién es? El Consejo Inicial de Neira y el Consejo o el Cabildo Municipal de Manizales. Y ahí se da uno cuenta que aunque sea muy rústico el mensaje que se usa, el lenguaje y todo, es perfectamente entendible y sustentable de acuerdo a las leyes de la época. Es decir, ellos no se complicaron pues que según el artículo tal parágrafo 18 inciso 41, no, nada de eso. Son 21 artículos muy claros, muy sencillos, muy entendibles, y así nació la ciudad, así nació. Y las cuadras se midieron a cabulla pisada, como se usaba en ese entonces. Era un ovillo de cabulla, los tendían desde una estaca aquí hacia el otro, hacia donde se quisiera echar la dirección, allá clavaban otra estaca y medían cuánto medía esa cabulla. Decían, hombre, tantas brazadas. Esas brazadas se habla de varas castellanas, o sea, varas de 80 centímetros de largo. Por eso las calles de Manizales son tan cortas. No, la vara es de 80, la yarda es de 90 y el metro es de 100 centímetros. Pero la vara castellana era la que habíamos heredado de los españoles, de un poquitico más de 80. Algunos historiadores dicen que de 81 centímetros. Entonces vemos usted
que la mayoría de los lotes eran 4 lotes por manzana, o sea que eran monstruosamente grandes. Estamos hablando de 32 metros de hoy en día por cada lado de un lote. O sea, en una manzana no cabían sino 4 lotes. Eso tiene un desarrollo, esa repartición predial muy estacionario desde 1850 hasta 1922, porque a pesar de que se vendía mucha tierra rural y urbana, pues la gente no estaba como muy animada en transformar la ciudad. La grande transformación a estas medidas y a estos lotes sucede a partir del 19 de julio de 1922, cuando es el primer incendio, después del 3 de julio de 1925, cuando es el segundo incendio, y después del 20 de marzo de 1926. Usted empieza a ver los mapas que hay de antes de la repartición, de antes de los incendios, después de los incendios y lo que hay hoy, y vemos un aumento exagerado en la predialización, o sea, en el convertir aquellos lotes grandísimos en predios mucho más pequeños, que fue lo que le dio el desarrollo urbano a la ciudad. Es una cosa muy interesante que muy pocas personas estudian también, porque es que la gente cree que la ciudad, el lote que le dieron a don fulano de tal en una esquina, que ese lote no ha tenido transformaciones, que sigue siendo igual. Eso es mentiras. Ha habido demasiados dueños y demasiados cambios en el tamaño de esos lotes. Eso hace que la ciudad haya sido tan dinámica en cuanto a la repartición predial, especialmente después de los incendios. Y es una lógica. Eso después de los incendios es la consecuencia de la renovación urbana que se dio en la ciudad. Es un desarrollo que nos demostró, sobre todo de 1928 hasta por ahí hasta el 42, del salto en el cambio de la fisonomía de la ciudad y el desarrollo industrial y comercial de Manizales, que se hizo prácticamente sin precedentes. Recuerde que llegamos a ser, si no la segunda, por lo menos la tercera ciudad de Colombia, un título que ostentamos por más de 50 años y que hoy en día lastimosamente hemos perdido por otras circunstancias muy diferentes. Vicente, cuando hablamos de la expedición de los 20 se mencionó eso. ¿La gente vino junta o se encontraron acá? A ver, eso hay muchas teorías. Primero que todo, se venían familias enteras. Venía el padre con su mujer, o sea, la madre, y más o menos un promedio de 7, 8 hijos, aunque habían familias de 12, 15 y hasta 18 hijos. Muchos hijos de esos grandes ya estaban casados, vinieron con sus mujeres y sus hijos también. Entonces podríamos decir que el gran viejo era el pater familiae, que llaman los historiadores romanos, o sea, el líder de esa familia. Viene con sus hijos, con sus nietos, con sus cuñados, con sus nueras, con sus yernos. Es decir, viene todo un andamiaje familiar. Primero vinieron muy desperdigaditos, pero hay una época muy, que dijera yo, muy fructífera en la colonización, que es más o menos entre 1855 a 1860, que se vienen grupos muy grandes, que llegan muchas semanas y meses, llegan hasta 200, 300 personas de un mismo viaje y de distintas familias, y eso le dio heterogeneidad, porque venían pues muy dispersos, sobre todo los oficios. Comenzaron a llegar el zapatero, el hojalatero, los arriadores, vienen el herrero, viene una gran cantidad de gente que se están necesitando para que los pueblos se desarrollen. Está el peluquero, el barbero, que acuerden que el barbero prestaba servicios de médico también, y vienen muchos parientes de los que ya están asentados, porque ya les han dicho, véngase que yo le colaboro, y inicialmente se alojaron en la casa de sus parientes que ya estaban asentados, y tuvieron tiempo pues como de pensar más bien para dónde echaban, que no era lo que le había pasado a los primeros que habían llegado, que ellos llegaron prácticamente a la aventura. Yo creo que del 55 al 60, esa segunda oleada que llega a Manizales, ya viene con un panorama muy despejado, porque ya hay un camino pues mucho más claro en el monte,
ya hay unas regiones que ya están muy abiertas y que tienen un cierto desarrollo y que son atractivas para esas otras personas que van llegando. Ya hay una valorización predial, que eso tampoco se habla mucho en el cuento de la colonización. Y ve usted, por ejemplo, que temas como regiones como el Rosario, la Cabaña, la Linda, ya hay unos grandes latifundios que empiezan a partirse ya entre 2 y 3 dueños, es decir, hay un comercio exagerado de la tierra, no una especulación como han querido mostrar historiadores modernos, no, sino que ya es lógico que el tipo ya tiene un abierto, ya se gana una plata vendiendo, ese campesino, ese colono inicial, vendiéndole a cualquiera que llegue, y es que a eso era que venían, a buscar un dinero que le producía su esfuerzo personal, su sudor, el esfuerzo de toda una familia. Podían venderlo y esas personas ya podían trasladarse al pueblo a disfrutar de esos pesos que se habían ganado, y eso le da dinamismo al comercio del pueblo y al mercado de intercambio con Neira, Salamina y las otras poblaciones hasta Medellín. Bueno, Vicente, el tiempo se nos ha terminado por hoy, pero dejemos este punto acá para hablar sobre, hoy vimos toda la organización de comunidad, la organización de pueblo, la parte sociopolítica de cómo se establecía Manizales y cómo empezó. Hay ciertos personajes muy importantes que la historia tiene que recordar, y ese es el punto que vamos a dejar para nuestro próximo programa. Esos primeros personajes que son importantes, como usted dice, José Germán, son personajes que son los que le dan la idiosincrasia, la fisonomía, el renombre que va a adquirir Manizales con el correr de los tiempos. Pero se nos ha olvidado una cosa, José Germán, que también la dejamos para el programa entrante, que es el papel que jugó la iglesia, que es muy importante. Acuérdense que los sacerdotes en el siglo XIX, además de ser líderes espirituales, eran líderes eminentemente civiles. Esa gente era la que decía por dónde eran los caminos, cómo había que hacerlos, organizaban los convites. Es decir, apenas vamos a fundar el pueblo. Amigos oyentes, gracias por habernos dejado entrar de nuevo a sus hogares. Le agradecemos su atención y hasta el próximo oportunidad. Sobre su lomo verme conocido, algo de mi raza, tatuaron más herraduras que el Quijote de la Mancha, que alentaron sus orillas, bravas fondas y posadas.